Aquí os enseño una foto de mi hospital. Existe, ¿no? Esto es São Paulo y aquí estamos. Aquí está nuestra unidad de CAR-T en la quinta planta, donde ingresamos los pacientes para CAR-T, para pacientes biespecíficos. Es un placer volver aquí al púlpito para hablar con vosotros y ahora vamos a hablar de los anticuerpos biespecíficos. Como ya hemos hablado mucho, tenemos que conseguir respuestas profundas en nuestros pacientes para poder tener una supervivencia libre de progresión, una supervivencia global robusta. Esto está demostrado que en primera línea, como ya he hablado, pero también, si podéis ver la gráfica, en paciente recaído refractario, la profundidad de respuesta también tiene su impacto y debemos de tener tratamientos que sean eficaces para ayudar a los pacientes. En los últimos años pasamos de no tener nada a tener muchas opciones. Y antiguamente decíamos que como nos faltaba opciones terapéuticas, deberíamos de guardar para el final lo que tenemos. Lo mejor lo guardamos para el final. Y eso se ha demostrado que no debe de ser así. Si tenemos opciones terapéuticas, tenemos que utilizar nuestro arsenal cuanto antes. ¿Por qué? Porque en la jornada del paciente con mieloma vamos perdiendo pacientes en cada línea de tratamiento, en cada recaída, por diversos motivos, ya sea por infecciones, por progresión de enfermedad, por eventos adversos, por la propia enfermedad, por comorbilidades que tengan el paciente que al final lleve al paciente a la muerte. Entonces, si veis en la figura de la diapositiva, podemos perder hasta un 30% de los pacientes de una primera línea a una segunda línea. ¿Y qué quiere decir eso? Que si guardamos lo que mejor tenemos para una quinta línea, solo vamos a ayudar a 1% de nuestros pacientes. Y eso está demostrado y la explicación es que cada recaída va a tener una complejidad biológica, porque las células del mieloma lo que va a suceder es que va adquiriendo mutaciones en cada progresión, lo que va a dar una complejidad biológica que se convierte en resistente a los tratamientos. Y lo que pasa hoy con esas nuevas moléculas, ya vimos esta película también, por ejemplo, como el daratumumab. El Dara, cuando era los inicios en el 2016-17, era dado al paciente en cuarta línea en monoterapia, solo conseguíamos 30% de respuestas y 4 meses de progresión. Y hoy estamos hablando en combinación en primera línea asociada al trasplante que pueda llegar a una PFS de 17 años. Entonces, si guardamos lo que tenemos para el final, corremos el riesgo de ayudar a pocas personas y que el resultado no sea el esperado. Otro factor importante, como ya dije en esa diapositiva, eso se ha hecho en vida real. En ese estudio se biopsiaban pacientes en diferentes zonas donde captaban por el PET y se demostró que los pacientes presentaban distintos perfiles biológicos de plasmocitos anómalos. En cada sitio que se biopsiaba, la célula era distinta. Lo que queremos hacer es anticipar el tratamiento para tratar una célula menos compleja y conseguir mejores resultados. Esa necesidad no atendida de tratar cuanto antes con lo mejor también se puso de manifiesto en los estudios Mammoth, el estudio americano, y en el estudio Locomotion, el estudio europeo. En el Mammoth, que era un estudio retrospectivo, nos mostró el resultado tan malo que teníamos
con los pacientes que eran triple expuestos, triple refractarios y pentarefractarios. Como podéis ver aquí, las tasas de respuestas con lo que teníamos previamente era de apenas 31% y una PFS de apenas 3,4 meses. En el estudio Locomotion, que era observacional pero prospectivo, nos enseñó mucho la necesidad no atendida que teníamos y la necesidad de conseguir nuevas modalidades de tratamiento. Y se repetían los datos del estudio americano, donde, como podéis ver, pacientes politratados, pacientes 100% triple expuestos, incluso triples refractarios, y que el dato más importante es que la PFS de repetir combinaciones no tiene sentido porque vamos a conseguir apenas 4,6 meses de PFS. Unas tasas muy bajas de respuestas globales, unas tasas de respuestas completas bajísimas y una supervivencia global de apenas 1 año. O sea, se ponía de manifiesto claramente que tenemos una necesidad no atendida para tratar a los pacientes que ya son triple expuestos, triple refractarios. El estudio de Locomotion se ha actualizado y el Moment muestra lo mismo y ya incorpora, hace la combinación ya con teclistamab y el beneficio de utilizar un nuevo mecanismo de acción como es el biespecífico, el teclistamab, tanto en tasas de respuestas como en curvas de supervivencia libre de progresión como supervivencia global. O sea, no cabe duda que la llegada de los biespecíficos viene para ayudar un escenario de pacientes que ya no tenían opciones terapéuticas eficaces en su momento de triple expuestos o triple refractarios. El teclistamab, que ya tenéis aprobado aquí en la República Dominicana y también tenemos en Brasil, es un anticuerpo biespecífico ya conocido por vosotros, que por un lado se une al CD3 del linfocito T y por otro lado a la proteína de membrana del plasmócito enfermo, el BCMA. Y con eso promueve reacciones tanto de antígeno-anticuerpo, pero también la hiperestimulación del sistema inmune, liberando una cascada de citoquinas que va a promover a una muerte celular. El estudio MAJESTEC fue el estudio que nos dio la autorización, nos dio la aprobación en las agencias regulatorias de cada país. Y aquí los traigo los datos de seguimiento de largo plazo, el último análisis de 30 meses de seguimiento, donde, como sabéis, el diseño del estudio inicialmente era en fase 1, donde se encontró la dosis recomendada y luego siguió con la fase 2, que era con el ramp-up de dosis y la dosis recomendada de seguimiento. El endpoint primario era las tasas de respuestas globales y los secundarios, los que se listan en la diapositiva. El esquema terapéutico es de escalonamiento de dosis y eso es muy importante, hago hincapié en esta diapositiva porque es muy importante seguir el escalonamiento, el ramp-up de dosis para mitigar los eventos adversos de liberación de citocinas y de neurotoxicidad. Y aquí está la tabla de los pacientes que estaban en el estudio. Aquí os traigo datos de eficacia al seguimiento de 30 meses. Si os recordáis lo que dije previamente en los estudios observacionales que teníamos tanto en Estados Unidos como en Europa, aquí estamos hablando de 63 meses cuando hablábamos de 30 meses. Y duración de respuesta, que hablábamos de una PFS en los estudios previos de 4,6 meses, estamos hablando de por lo menos unas tasas de duración de respuestas de 24 meses. O sea,
una necesidad no atendida que viene con el teclistamab para suplementar ese hueco que estaba faltando a nuestros pacientes. Pero otro dato súper importante. Empecé hablando esta charla diciendo que cuanto antes utilicemos nuestro mejor arsenal, mejor resultados vamos a tener. Y eso se repitió en el Majestec. Como podéis ver, los pacientes que recibieron previamente menos de 3 líneas de tratamiento y más de 3 líneas de tratamiento, podéis ver que la duración de la respuesta, la PFS y la supervivencia global es claramente ventajosa para los pacientes que recibieron apenas menos de 3 líneas de tratamiento previamente. Y la PFS de los pacientes que alcanza una respuesta profunda, que tiene una respuesta completa, es mucho mejor que los pacientes que consiguen una profundidad menor que una respuesta completa. Y para conseguir esa respuesta completa tenemos que tratar cuanto antes para alcanzar máximo posible, tratando una enfermedad menos compleja. Aquí están los datos de seguridad. Sabemos de las citopenias que puede provocar el teclistamab y otros eventos adversos no hematológicos como son la síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad. Un 26% de los pacientes recibieron menos de 3 líneas, la mayoría eran politratados. Y aquí están los datos de tratarlo previamente o esperar más de 3 líneas para dar el teclistamab. Vamos a conseguir mejores resultados los pacientes que recibieron menos de 3 líneas versus los pacientes que recibieron más de 3 líneas. Eso no quiere decir que no tengamos que tratar a estos pacientes. Eso quiere decir que tenemos un nuevo tratamiento que es excelente. Lo que tenemos que hacer es utilizar cuanto antes dentro de sus indicaciones. Como podéis ver, la PFS de los pacientes que reciben menos de 3 líneas y más de 3 líneas se van a diferenciar tanto en curvas de supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, no solo tasas de respuesta. Eventos adversos también se refleja. ¿Por qué? Porque vamos acumulando toxicidades de los tratamientos previos. Entonces el paciente, cuanto más tratado esté, más expuesto esté a los eventos adversos de otras drogas, más probabilidad tiene de tener nuevos eventos adversos con el teclistamab. Y eso se ve en el estudio tanto en neutropenia como anemia, linfopenia e infecciones, que es muy importante en este escenario. Con eso, las conclusiones del estudio mostraban que conseguimos altísimas tasas de respuestas que son profundas y duraderas. Aquí traigo ahora del mismo estudio de las análisis de subgrupo de alto riesgo. Es un nicho de pacientes, un grupo de pacientes que es de difícil tratar, pacientes que son pentarrefractarias, pacientes con mutaciones de alto riesgo citogenético, pacientes mayores de 75, con una infiltración masiva en médula, con enfermedad extramedular o con estadio avanzado. Todos ellos son características de pacientes que suelen ir peor con los tratamientos. Y como podéis ver, las tasas de respuesta se mantienen elevadas en estos grupos de pacientes. Sabemos que es difícil de tratar las enfermedades extramedulares, sea con biespecífico, sea con Carticel, sea con cualquier combinación. Pero aún así, tenemos altas tasas de respuestas con teclistamab. Y los demás escenarios que ya os he enseñado aquí, se puede ver que es eficaz con teclistamab. Duración de las respuestas en ese grupo de pacientes. Es un escenario difícil de tratar
pero que, como podéis ver, los pacientes pentarrefractarios también a los análisis a los 24 meses de duración de respuesta, o sea, 62% respondieron a los 24 meses, cosas que era impensable con las combinaciones previas. En los pacientes de alto riesgo citogenético, un 36% estaban libres de enfermedad a los 24 meses. Y así, los mayores de 75 años, o sea, un grupo de pacientes que es más frágil y que podemos tratar con teclistamab, también se beneficiaba de teclistamab. Con enfermedad masiva, infiltración masiva, como ya he dicho, 50% en enfermedad extramedular, un escenario muy difícil de tratar, y también en enfermedad avanzada, con estadios avanzados. A la hora de tratar, siempre hablamos de la seguridad de los pacientes cuando empezamos con nuevos tratamientos. Y como podéis ver, la descontinuación del teclistamab es baja en esos pacientes y la retirada o la muerte de los pacientes en ese estudio era mayoritariamente debido a progresión, porque desafortunadamente no curamos los pacientes, aún no curamos los pacientes. Pero esos pacientes, si salen del estudio por progresión y vemos los datos de eficacia, significa que ese fármaco es seguro y es eficaz. Pero bueno, ahora traigo a vosotros, os enseño estudios de vida real. O sea que los estudios de aprobación son estudios muy estrictos donde los pacientes son enfermos, casi no enfermos, vamos a decir. Pero los estudios de vida real son los que nos ayudan verdaderamente con los pacientes que tenemos en nuestras consultas. Y os traigo dos estudios de uso compasivo, que fue el estudio en Brasil y el estudio francés. El estudio brasileño de uso compasivo de esos pacientes mostraba una necesidad no atendida que no teníamos para resgatar a nuestros pacientes, y fue principalmente en pacientes del ámbito público que no tenían acceso a muchas drogas, que tenían dificultad, como podéis ver, y que realmente se reflejaba como posibles candidatos a entrar en el MAJESTEC 1. Los datos más importantes que tuvimos aquí, podéis ver que la supervivencia libre de progresión, que llegaba a 13 meses, 3 veces más de lo que teníamos si colocábamos a reexponer el paciente con moléculas anteriores, combinaciones anteriores, una supervivencia global de casi 18 meses, la duración de la respuesta muy interesante, con tasas de respuesta del 52% y tasas de respuestas completas del 11%, lo que veíamos en los estudios observacionales en ese mismo contexto de apenas 0,4%. Los datos de seguridad se repetían, pero hubo una curva de aprendizaje con el estudio. ¿Por qué? Porque cuando se empezó el uso compasivo, en los estudios con biespecíficos ya se permitía administrar inmunoglobulinas de reposición como profilaxis de infecciones. Y el 90% de los pacientes en Brasil que estaban dentro del estudio recibieron inmunoglobulinas, y eso pudo mejorar las tasas de infección, donde podéis ver en la tabla que el 73% presentaron infecciones, pero solamente un 20% eran infecciones más graves. Y la incidencia de fiebre o síndrome de liberación de citoquinas fue parecida a la del estudio. Y vuelvo a decir, respetando el ramp-up de dosis, el escalonamiento de dosis, las de grado 2 solo se presentaron en el día 4 ya con dosis plenas del fármaco. O sea, estrategias para mitigar esos eventos adversos podemos tener, y os voy a enseñar enseguida. El estudio francés es un estudio muchísimo más grande,
El nuestro tenía 27 pacientes. Aquí estamos hablando de 300 pacientes. Son más estudios, son más pacientes que en el propio estudio pivotal. Y un dato muy importante es que el 28% de los pacientes no serían ni candidatos a entrar en el Majestec, o sea, pacientes realmente de vida real que no cumplirían criterios de elegibilidad para entrar en el Majestec. La mediana de edad era de 70 años, o sea, sí reflejaba muy bien a la población que querían estudiar. Los datos del estudio de vida real francés fue muy interesante, aunque la publicación del año pasado es de un seguimiento corto de apenas 12 meses, pero las tasas de respuestas eran inclusive mayores que las tasas del estudio Majestec y que la PFS de los pacientes que respondían, que presentaban algún grado de respuesta, eran de 17 meses y de la población global de la supervivencia global era de 17 meses. También hacía un mensaje muy importante, que no se vio nuevos alertas, nuevos datos de eventos adversos. O sea, muy importante que los estudios se van publicando y que no se encuentran nuevos eventos adversos que tengamos que tener atención. Pero llega el momento de decir, claro, pero tengo yo, por ejemplo, pomalidomida para rescatar a esos pacientes. ¿No sería mejor un triple expuesto utilizar un rescate con POMA en vez de utilizar un teclistamab? Ese estudio, un análisis comparativa, pero que no es head-to-head, ¿no? Un análisis comparativa, aquí muestra justamente el impacto del teclistamab frente al pomalidomida, donde podéis ver las curvas que son completamente distintas en el análisis de necesidad de un próximo tratamiento, como también en supervivencia global. O sea, en azul está el teclistamab con una clara ventaja frente a combinaciones de POMA dexametasona. O sea, que vuelve al concepto de antes de estamos delante de pacientes triple expuestos o triple refractarios, cambiar un inmunomodulador por otro inmunomodulador es peor que si cambiamos de clase y vamos directamente a un anticuerpo biespecífico. Otras revisiones sistemáticas y metaanálisis muestran lo mismo. Aquí un trabajo chino donde se analizó 34 estudios con más de 4.000 pacientes y otra vez se refleja en distintos sitios, en distintos estudios, el papel tan importante que tiene el teclistamab en los pacientes triple refractarios. Pero claro, tenemos que tener cuidado para obtener el mejor resultado, el mejor beneficio de nuestra droga para nuestros pacientes, pero para eso tenemos que manejar. Para manejar tenemos que seguir estrictamente las indicaciones del inicio del tratamiento con las premedicaciones y con el escalonamiento de dosis, respetando las indicaciones para evitar la liberación de citocinas. Las tasas de neurotoxicidades, ICANS, son bajas en los biespecíficos, son más altas en los CAR-T y que tenemos que hacerles cuestionarios seguidos para saber si están presentando estas toxicidades. Eso es muy importante. ¿Y qué decir de las infecciones? Más de lo mismo. Tenemos 3 estrategias importantes para mitigar las infecciones. Por un lado, antibióticos. Vamos a darles sulfa y aciclovir a estos pacientes. Por otro lado, vamos a revacunar o vacunar a los que no estén vacunados, para vacunar frente a gérmenes encapsulados, considerarlos los pacientes del mieloma como pacientes esplenectomizados. Entonces tenemos que dar para gérmenes. Entonces damos vacunas
para el neumococo y para el Haemophilus. ¿Vale? Y vamos a mirar los niveles de inmunoglobulinas para reponer las inmunoglobulinas cuando están por debajo de 400. Las guidelines internacionales para inmunodeficiencias secundarias siempre recomiendan que la reposición de inmunoglobulinas sea siempre cuando el paciente, después que el paciente tenga 2 infecciones graves y tenga una IgG menor de 400. Estamos hablando de pacientes con mieloma que están recibiendo teclistamab. Si esperamos a que esos pacientes presenten 2 eventos adversos graves, es que puede pasar que no tengamos pacientes cuando tengamos que infundir la inmunoglobulina. Entonces tenemos que tratarles anticipadamente para conseguir evitar infecciones graves. Y eso es una indicación visto en muchos estudios, y todos los estudios demuestran lo mismo, tanto los CAR-Ts como los biespecíficos, ya sea TEC o elranatamab, por ejemplo, es un efecto anti-BCMA, ¿no? por la diana terapéutica que va a provocar citopenias y hipogamaglobulinemia, y eso favorece a infecciones. Lo que se ve es que la hipogama no es tan importante en el talquetamab porque la diana terapéutica es distinta. Pero miren qué trabajo más interesante que os voy a enseñar. Es un estudio publicado este año que juntaron los pacientes de 225 pacientes que recibieron anticuerpos biespecíficos y dividieron en un grupo los que recibían anticuerpos y recibían profilaxis con inmunoglobulinas. Y en el otro grupo solo recibían TIC bispecíficos, sea teclistamab o elranatamab, pero que no recibían inmunoglobulinas. Y los datos del estudio fueron muy interesantes. Los resultados fueron que la supervivencia libre de infección era mejor a los pacientes que recibían inmunoglobulinas. La supervivencia libre de infección en infecciones graves era mejor para los pacientes que recibían inmunoglobulina. Impactos en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global para los pacientes que recibían profilaxis con inmunoglobulina. Eso fue lo que se observó en ese estudio en los pacientes que recibieron inmunoglobulinas cuando hacían tratamiento con biespecíficos. Eso es un estudio que es observacional retrospectivo, que analizaron posteriormente, pero trae resultados muy impactantes que nos va a hacer cambiar, que nos hace cambiar nuestra práctica clínica, aunque sea retrospectivo. Entonces, es muy interesante tener eso en cuenta. Aquí estamos en un escenario que tenemos muchas drogas que se están aprobando, algunas que no están aprobadas. Y os voy a traer un poquito del talquetamab. El talquetamab, que es un anticuerpo biespecífico, pero con la diana terapéutica distinta, la proteína GPRC5D. Y el estudio Monumental 1 es el estudio que nos da la aprobación para tratar a nuestros pacientes que son politratados. Hay también diferentes indicaciones según países y creo que la indicación vuestra es muy parecida a la de Brasil, mientras en Estados Unidos está aprobado para pacientes que han recibido más de 4 líneas de tratamiento. Aquí son las características del estudio, que voy a pasar rápidamente. Y una cosa interesante de ese estudio es que tenemos 2 posibilidades de tratar al paciente, sea de forma semanal o sea de forma quincenal. En nuestra práctica clínica, en nuestro hospital, lo damos cada 15 días. Y os voy a enseñar por qué. Porque no compromete en toxicidad
en toxicidad hematológica y no hematológica, pero también datos de eficacia que os enseño enseguida. Aquí hablamos de otros eventos adversos. Como os podéis ver, las tasas de liberación de citoquinas y de neurotoxicidad son muy bajas. Aquí el problema es diferente, es otra diana terapéutica, no tiene tantas infecciones, porque no se une a BCMA, se une a GPRC5D, que está presente en otros tejidos, como puede ser en las uñas, en el cuero cabelludo y en las mucosas. Y aquí es importante para individualizar el tratamiento y tener el tratamiento de soporte. Estos pacientes pueden perder 10% de su peso corporal por la toxicidad en mucosas, en mucosa oral, y pierde la digeusía, que pierde el paladar, entonces pierde las ganas de comer, tiene como si fuera un AIDS, una enfermedad de injerto contra huésped, se parece mucho y de hecho se ha intentado tratar con las mismas técnicas, pero sin conseguir muchos resultados. Lo que ocurre es que estos pacientes van a presentar una toxicidad en esas áreas que os he dicho, que va a provocar una pérdida de peso, que va a perder las uñas. Son eventos adversos distintos a lo que se ha hablado hasta hoy con el teclistamab, y eso es por la diana terapéutica. Nosotros, inclusive en mi hospital, hemos empezado un estudio muy interesante utilizando aceite de cannabidiol para mejorar el efecto de la toxicidad oral, debido a que el cannabidiol es también un antagonista de la familia de la GPR, ¿no? De las superfamilias de las superproteínas GPR. Y estamos con ese ensayo clínico de iniciativa del investigador, en que soy el responsable por este ensayo clínico. Pero como volviendo a las toxicidades en liberación de citocinas, como podéis ver, es muchísimo menos frecuente en tasas de grado 3-4 y que se ha utilizado poco rescate con tocilizumab, etc. Las tasas de eficacia, tasas de respuesta, y ese es el dato por el cual lo utilizo cada 15 días y no semanal. No se compromete la eficacia del resultado, pero le damos más calidad de vida, más libertad a los pacientes, que en vez de venir una vez por semana, vienen cada 15 días, y eso es muchísimo mejor para los pacientes. Y las curvas de supervivencia también es parecida, lo que nos lleva a no tener que darle semanalmente. Inclusive, si hablamos también de toxicidad financiera, tampoco vamos a comprometer los pacientes. Las tasas de respuestas globales, ese es un tema muy interesante cuando se ha utilizado para rescatar pacientes que han utilizado anti-BCMA. Y ese dato es muy interesante porque es útil también para utilizar en este escenario. O sea, si ha recibido un anti-BCMA, podemos dar después un talquetamab, porque no compiten por la diana terapéutica. Es distinto si le doy un teclistamab y quiero hacerle un carticel y viceversa. O sea, la eficacia es mejor si podemos rescatar con talquetamab. Y datos muy interesantes en situaciones difíciles. El bispecífico pasa la barrera hematoencefálica. Una pregunta que me hacen continuamente es que si podemos darle en situaciones distintas con los biespecíficos, en infiltración del sistema nervioso central o leucemias plasmocitarias. Son útiles, tenemos alguna experiencia pequeña, no publicada todavía, pero pequeña, pero que sí puede ser útil en este escenario, pero que sí los anticuerpos biespecíficos cruzan la barrera, y hay publicación al respecto de pacientes tratados y que se han limpiado el líquido cefalorraquídeo de células patológicas, o sea que muestra la eficacia en este escenario. Aquí hay diversos estudios
mostrando justamente su eficacia en ese contexto tan difícil, que gracias a Dios es de poca frecuencia, pero que cuando viene con difícil contexto de tratamiento, difícil posibilidades, y que lo que utilizábamos hasta poco tiempo era o radioterapia o utilización de drogas antiguas como Aracé en dosis altas o metotrexate en dosis altas. Entonces se abre un nuevo camino también para ese tipo de acometimiento del mieloma. Y por último, y no menos importante, quería invitaros a todos al Congreso Brasileño de Hematología, que será el 29 de octubre al 1 de noviembre en São Paulo. Y aquí os dejo la invitación, y si tenéis interés, será un congreso espectacular, porque ya es el tercer más grande del mundo, por detrás de ASH y IJA. Entonces hay muchos asistentes, muchos speakers nacionales, internacionales, latinoamericanos, de todos los continentes, y sería un placer veros en São Paulo el próximo 29 de octubre. Muchas gracias.